Buenas tardes, iglesia. Quiero pedirles por un segundo el favor de que allí donde están cierren sus ojitos y piensen un instante en su papá, en su procreador, en el papá aquí en la tierra. Piense en él un instante. Piense en su nombre, repítalo allá en su interior, piense en su nombre. Y piense por un momento en la relación que ha tenido, o que tiene, o que tuvo con él, aun si no lo conoció. Piense un instante en él, a ese papá, a ese procreador, y repita conmigo: Señor Dios, te doy gracias por mi papá. Te pido que lo bendigas. Gracias por la vida que me has dado en él. Amén. Igual a los hermanos que están en la plataforma también, invitados a hacer ese pequeño ejercicio, ya que pensemos un poco en nuestros padres, en nuestros procreadores. Y si están aquí, mejor. Si los tenemos aquí, mucho mejor. Mi papá, quiero contarles brevemente, mi papá, de nombre Siervo Eliezer Aponte, ya no está en esta tierra, está en la presencia del Señor hace 4 años. Y en realidad tengo unos preciosos recuerdos de él. En la infancia recuerdo, tuve el privilegio de que fue un hombre bueno, realmente bueno, de testimonio, un hombre ejemplar en su casa, que pensó en su familia. Y de niños recordamos la disciplina, las normas en casa, y recordamos que todo se cumplía. Cuando yo era pequeñito, realmente me encantaba cumplir esas normas, lo confieso. Las cumplía con gusto. Y creo que todos los niños, por eso el Señor dice que dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos niños obedecen con gusto, ¿verdad? Hasta que llega esa tremenda adolescencia. ¿Por qué crecemos? Y empezamos a conocer mucha realidad, se nos filtra el mundo al interior de la casa y empezamos ya a cuestionar las normas de papá. Y muchas de ellas quizá ya no nos gusten y empezamos a confrontarnos con él. Y eso me sucedió a mí. Yo fui realmente muy obediente y muy juicioso, pero cuando llegó la adolescencia, pues tuve mi época de rebeldía. Y la argumentaba. Realmente la argumentaba y la argumentaba con estilo. Y fui sintiendo que en medio de esa rebeldía yo perdí algo en mi relación con él. Algo se rompió. Claro, yo veía algunas cosas injustas en mi casa. Yo decía, ¿por qué a mí no me incluyen? ¿Por qué mi papá no me habla? ¿Por qué no me determina de frente? Y todo el tiempo de la adolescencia tuve mis batallas con eso. Gracias a una hermana ya en la edad adulta, una hermana fue la mediadora entre él y yo, entre ellos y yo, porque detrás de la autoridad rota con papá, pues se va con la mamá y se va también la relación hasta con los hermanos, si los tenemos. Eso exactamente sucedió en mi caso. Ya en la edad adulta tuve la oportunidad de que una hermana mediara en esa relación. La adolescencia y la dificultad es exactamente lo mismo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. ¿La recuerdan? ¿Quién fue el fundador? El apóstol Pablo, ¿verdad?
Pero el apóstol Pablo la fundó, la pastoreó por algún tiempo, pero luego él andaba sembrando iglesias por todo lado. Así que quien se dedicó a cuidar esa iglesia fue el apóstol Juan. El apóstol Juan. El mismo que por allá en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 2, verso 4 dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Eso sucedió con la iglesia de Éfeso y eso sucede con muchos de nosotros. Con muchos de nosotros. En realidad, antes de expresar estas palabras, el apóstol Juan llena de elogios a esa iglesia. ¿Verdad? Antes de estas duras palabras, el apóstol dice que era una iglesia muy buena, de buenas obras, de arduo trabajo, de sana doctrina. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A esta iglesia le había entrado la adolescencia. Empezó a cuestionar las normas del Padre. Y el problema fue al interior de la iglesia. Se extralimitaron en el conocimiento. Se extralimitaron en el conocimiento y ahí empezó a permear todo. Recordemos nuevamente, dejad que los niños vengan a mí porque los niños no cuestionan muchas cosas. Y entre más sabemos, más cuestionamos. Y entre más creemos que tenemos conocimiento, más cuestionamos. Se habían filtrado innegablemente 2 falsas doctrinas al interior de la iglesia. No venía el ataque de afuera. No fue que alguien extraño vino a predicar. No. Al interior de la iglesia empezó a surgir esas dudas entre los fieles, entre los feligreses. Los epicúreos y los estoicos. 2 dificultades que tuvo esa iglesia. Y en realidad todas las iglesias del Asia en ese momento, todas esas iglesias que había fundado Pablo, eso se regó, ese veneno se expandió de una manera muy fácil. Los epicúreos, todo referente a contaminación de la cultura griega. Los epicúreos idolatraban la supremacía intelectual. Adoraron el intelecto y el conocimiento y despreciaron el cuerpo. El cuerpo no es importante, lo importante es el conocimiento, lo importante es lo que sepamos. Después, obviamente, esa misma cultura de los epicúreos entraron en un conflicto interno porque el cuerpo estaba a un lado. No hay que satisfacer el cuerpo. Aquí lo importante es el conocimiento. Y después entraron en una guerra por satisfacer el cuerpo. De tal manera que ellos mismos se dividieron entre sí. Unos en un extremo y otros en otro extremo. En lo cual se permitía satisfacer el cuerpo. ¿Para qué? Para que así descansara y dejara la mente tranquila. Hay que satisfacer al cuerpo en lo que sea, no importa cómo sea. De tal manera que dejando al cuerpo descansar, nos deja ocupar la mente. Obviamente, la idolatría del conocimiento perdió la adoración a Dios. Y los estoicos se fueron por la rama de la naturaleza. Dios está en el universo. Dios está en cada creación. Iban bien, le apuntaron bien, pero después terminaron adorando todo el universo. A eso se le denominó el gnosticismo, con G, gnosticismo.
que es la adoración excesiva al conocimiento. Los traicionó. Hoy diríamos en nuestra época algo así como, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. No me diga cómo creer en Él, que yo también he leído. Ahí está Google, fácil. ¿Cómo creer en Dios? Y Google te dice. Y ojalá te guste alguna definición que te satisfaga más a ti. Y el algoritmo de la búsqueda te va a seguir enviando eso. Y vas a terminar loquito ahí, loquito. Así que esa era una de las amenazas grandes en ese tiempo. Y les cuento algo, sigue siendo una amenaza grande en este tiempo. El gnosticismo. Creemos en Dios, sí, pero a nuestra manera. Creemos que hay un Dios, sí, nos une el cristianismo, sí, Cristo, sí, realmente Cristo. Conversaba yo con un pastor en Semana Santa, no es de aquí de Cali, y entonces, conversando amablemente, y me dijo, ¿y no nos podemos ver el jueves? Y le dije, no, el jueves tengo reunión en mi iglesia. ¿El jueves de Semana Santa? ¿Y acaso qué celebran ustedes el jueves de Semana Santa? Somos cristianos. Somos cristianos. ¿Sí ven cómo se ha filtrado el gnosticismo terriblemente? De tal manera que nosotros ya hasta cuestionamos en lo que puedo creer y en lo que no. Parece que esto sí, parece que esto no. Esto me conviene, esto no. Esto parece que fue manipulado. ¿Fue manipulada la Biblia? Y efectivamente te va a lanzar. Ah, sí, parece que fue manipulada, parece que se extravió, parece que la quemaron, parece que la persiguieron, parece que... Ah, no, eso empezaron ahí a rellenar, a empalmar lo que medio encontraron con lo que se inventaron los nuevos, y ahí están las nuevas escrituras, eso no es cierto. Y de repeso nos manipularon en el Vaticano, acabándonos de completar. Nada nos está ayudando a esta adolescencia. Nada nos ayuda a esta adolescencia. Vamos de mal en peor. No quiero hablar de política, pero ¿no se han dado cuenta en política lo que está pasando? Algunos que se declararon ateos alguna vez, hoy visitan al Papa, hablan de Jesucristo, justifican lo que han hecho porque Cristo perdonó. ¿Qué significa eso? O hay otros que hablan de familia, pero llevan 3 y hasta 4 matrimonios o uniones libres. Nos deja mucho que pensar, ¿verdad? No quiero hablar de política, pero tengamos cuidado en quién es portador de la verdad. Tengamos un poco de cuidado y de respeto con lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Indudablemente que el apóstol Juan fue esa hermana mía que yo tuve. La iglesia de Éfeso entró en crisis y él en ese momento era el único de los apóstoles que quedaba vivo. Era el único. Ya los demás, torturados, martirizados, vilmente sacrificados por la causa del Evangelio. Así que al discípulo amado de Jesús le correspondió entrar en defensa de esas falsas doctrinas. ¿Saben qué se estaba rompiendo? ¿Qué se rompió en mi relación con mi papá? Mi comunión con mi papá. ¿Qué se estaba rompiendo en la relación entre la iglesia de Éfeso y todas las otras del Asia Menor? Su comunión con Dios. Se estaba rompiendo su comunión con Dios. Quiero que me acompañen a la primera epístola del apóstol Juan al finalizar sus Biblias. Primera epístola del apóstol Juan. Era el único que quedaba vivo para defender el Evangelio. Hay dudas
si la escribió recluido en la isla de Patmos, ¿recuerdan? O si ya había salido de allí libre y fue a pasar sus últimos días a Éfeso, donde murió. Lo cierto es que esa primera carta tiene mucho parecido con el Evangelio del mismo Juan, como inicia en el primer capítulo. Tiene mucho parecido. Tiene mucho parecido. Y en el verso 6 del capítulo 1 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Ahí empezamos a cuestionarnos. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. De esto habla explícitamente el apóstol Juan en esa primera epístola, que fue dirigida inicialmente a Éfeso, que después se expandió esa carta para ayudar a atacar el gnosticismo en todas las otras iglesias. Pero esa carta la escribió Juan para Éfeso. Decimos que tenemos comunión. Estaba siendo atacada la comunión. ¿Qué significa comunión? En nuestro castellano se uniría con dos palabras: común, unión, ¿verdad? Común, unión. Vamos bien, hace parte de la relación con Cristo. Pero fíjese que hay dos palabras allí: común y unión. Pareciera que nos estuviera explicando que no necesariamente lo común es lo que nos une, o mejor, que no necesariamente lo que nos une es lo que tenemos en común. ¿Verdad? Yo puedo entablar una sociedad con alguien y nos une, pues nos une el negocio que entablamos. Pero a medida que voy empezando a andar con mi socio me doy cuenta que no tenemos nada en común. Nos une la razón social, pero definitivamente nada tengo en común. ¿Y entonces qué sucede? ¿Para dónde va eso? ¿Se acuerdan de Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y realmente nosotros usamos ese versículo para hablar de nuestras relaciones con nuestros hermanos o con nuestra esposa. A veces en terapia matrimonial se recurre a ese versículo. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Pero en ese momento fue escrito precisamente porque la comunión con Dios se había roto. Amós la escribió esa frase exactamente por eso. Es más, el Señor iba a castigar a su pueblo. Ya mismo lo iba a castigar. Pero por si las moscas, por si quieren saber por qué los castigo, les voy a mandar la razón. Los castigo porque ¿acaso andarán dos juntos si no están de acuerdo? Ustedes van por un lado y yo les enseñé y el pacto que hice con ustedes va por otro. ¿Ven? Ahí está la definición. Común en el griego significa koinos, con K, koinos, koinonía, por eso hablamos de koinonía. La comunión significa koinonía en el griego. Ahora, nosotros hablamos de koinonía siempre pensando en los hermanos de la iglesia. Ay, tenemos koinonía con nuestros hermanos. Sí, está bien, pero la koinonía con nuestros hermanos es un producto de nuestra koinonía con Dios. Y si no hay koinonía con Dios, inténtelo. Lo desafío, inténtelo. Y va a empezar usted a decir, es que el hermanito es medio terco. Es que él hay que llevarlo así por este ladito, pero hasta ahí nomás. Hay cosas que yo ya con ese hermanito no. La koinonía, que es la comunión, es el disfrute pleno de lo que hay en común entre Dios y yo. Eso es la koinonía, el disfrute pleno de lo que hay entre Dios y yo.
Ese es el disfrute de los acuerdos, de las cosas que tenemos en común. Y qué importante que pensemos un momento en eso. ¿Será que hay cosas que yo no tengo en común con el Señor? ¿Será que hay cosas que el Señor dice en su palabra que yo todavía como que espere a ver, me voy a meter a Google a ver qué trampita me pone? Porque yo creo que ahí como que no mucho, ¿verdad? Ahora, cuando les hablaba del ejercicio del Padre, es exactamente porque ese Padre, el Padre Dios, dio todas las condiciones para que tengamos coinonía con Él. En el ejercicio que yo les hice del Padre terrenal, puede haber el riesgo de que nos abandonó. Creo que hasta soy hijo de una violación. O creo que apenas supo que mi mamá estaba embarazada, se fue. O creo que yo estaba chiquito y yo me acuerdo que le salió una mujer más bonita en la esquina y no volvió. O creo que estuvo en la casa, pero yo no me llevé bien con él. O creo que, etcétera. Cada caso es bien especial, bien particular y es un tesoro en sus vidas, mis hermanos. Y es muy importante que al finalizar hoy tengamos la oportunidad de ir a nuestras casas y meditar un poco sobre esa relación con mi Padre. Así ya no esté aquí. Así ya no esté aquí. Les dije yo que mi padre realmente había sido muy bueno. En la epístola de Juan, en el primer capítulo, vamos a hablar 3 aspectos especiales sobre la comunión con Dios. El primero, cómo se establece esa comunión. El segundo, cómo permanecer en esa comunión. Y el tercero, si la hemos perdido, ya miraremos a ver cómo restauramos esa comunión con Dios. El primer título que aparece en esa epístola es la palabra de vida. En las Reinas Valeras aparece así. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Él estuvo con Jesús. Él reclinó su cabeza en su pecho. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo con V mayúscula, al verbo con V mayúscula, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Ojo, la vida estaba con el Padre y se nos manifestó a través de Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ya estando de acuerdo en lo que pensamos, podemos tener comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Saben por qué escribió Juan esa epístola? Ahí está la razón en el siguiente versículo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Un fruto del Espíritu Santo, el gozo. Yo voy a la iglesia juicioso. Yo me he hecho todos los niveles bíblicos. Yo sé más teoría que cualquiera. Llevo 30 años sosteniendo las columnas de esta iglesia, pero a veces el gozo me tambalea. ¿Qué pasa con ese gozo? Y ahí le está advirtiendo Juan. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. ¿Verdad? Así fue que se originó la vida. Recordemos lo que sucedió en la escena del paraíso. Dios preparó todo y dispuso todo para ahí sí crear al hombre.
Y llegó el hombre y le dijo, mira, aquí tienes todo. Esto es para tu disfrute, esto es para tu gozo. Ahí le gustaba a Adán la cosa. Ahí estaba niño Adán. Esto está muy bueno. Disfrútelo, enseñoréese de los animales, enseñoréese de la creación. Vamos, muy bien. Fuera de eso le mandó compañía. No es bueno que el hombre esté solo. Eso es mejor todavía. Lo grave fue cuando dijo, venga, le digo una cosita. Le pido un favor, de esto no me vaya a comer. Obedézcame. Y ahí empezaron los problemas. Ahí empezó la dificultad. Y todo el Antiguo Testamento usted revisará. Dios tratando de restaurar la comunión con su pueblo y ellos, a veces sí, el domingo hoy, un sacrificio. Pero ahora viene Juan y les dice, eso ya quedó en el pasado. Ahora el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Verdad? Es muy importante que nosotros siempre tengamos presente que la vida para nosotros, la nueva vida viene en Jesucristo. Y ahí está, en esa primera parte de la epístola, la vida expresada. Segundo punto, la luz. Ya quedó establecida la comunión con Dios. Ahora, ¿cómo permanecer en esa comunión? Son 5 capítulos para que ustedes lo lean en casa, pero lo vamos a resumir para que nos alcance el tiempo. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, pues mentimos. Y no practicamos la verdad. Y por lo tanto no tenemos comunión con Él. Él es luz. Una luz que nos guía, una luz que nos da sabiduría, pero también una luz que destapa lo que está mal. Alumbra lo que está mal. En la oscuridad, lo bueno y lo malo se puede confundir, ¿verdad? Apaguemos esta luz y de pronto nos estrellamos los buenos contra los más buenos, ¿verdad? Pero si encendemos la luz, ahí hay la diferencia. La luz nos ayuda a identificar qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Él es luz. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros, no solo nosotros con los hermanos, sino unos con otros, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, conmigo, contigo, con todos. Unos con otros, incluyendo a la luz. Tenemos comunión con las Escrituras. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Capítulo 2. Dejémoslo ahí por ahora. Pasemos al capítulo 2. ¿Cómo permanecer? Acuérdense que estamos en cómo permanecer. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, hijitos míos, con cariño, con amor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Jesucristo, el Señor, el justo. Más abajo nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, la verdad no está con él. Yo soy cristiano, yo le conozco. Pero solo él y yo sabemos que hay un mandamiento que me cuesta. Y que es más,
ya esa batalla como que la perdí porque ya me da hasta gusto cumplirlo. Pues la verdad no está en él. Es mentiroso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. El nuevo mandamiento, ¿cómo permanecer? El nuevo mandamiento, ¿se acuerdan del nuevo mandamiento? Que os améis los unos a vosotros como yo os he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Como yo os he amado en esa cruz, amaos los unos a los otros. ¿Y será que entonces lo cumplimos? Dice, estoy ya igual que el pastor pidiendo una lámpara. El que dice el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y seguirá en tinieblas y no sabe para dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Me gané un pleito con un hermano y cada vez que pienso en él, mi corazón arde, pero no de amor. Y yo lo tengo que querer en el nombre de Jesús, pero apenas lo veo, ¡ah! ¡Qué piedrita en el zapato, mi hermano! Algo tendremos que hacer al respecto. Quizás estás luchando en tus propias fuerzas y no estás permitiendo que sea el amor de Dios el que sane esa herida, el que sane esa relación. Deja que Dios te hable, pregúntale, ¿qué hago? Dime qué hacer con este hermano, pero escúchalo. Vamos a la oración y parecemos loritas mojadas. Trácate y se la suelto al Señor y el Señor, déjame oír, yo te quiero decir algo. En el nombre de Jesús, amén, y me paré y me fui. Y Él te iba a decir, ven, escúchame, yo quiero que vayas, que lo abraces, que le digas que lo perdonas. Hazlo. No, yo creo que el Señor se confundió. Esa no es la voz de Dios. Yo creo que escuché otra voz. Dice el 15, no améis, seguimos permaneciendo en nuestra comunión con Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, ahí está la razón. Lo que le va a decir el apóstol Juan, o mejor, lo que nos está diciendo el Señor por medio del apóstol Juan es, ¿saben por qué no hagan eso? Porque el mundo pasa y con él sus deseos. Y entonces nos toca hacer como Salomón. Me empeciné en ser un rey y terminé frustrado. Y por eso les escribo Eclesiastés, para que me comprendan un poquito. ¿Verdad? Ahí les dejo Eclesiastés, para que vean mi testimonio, para que no caigan en él. Ahora, falsas doctrinas, el anticristo. Yo creo que el apóstol estaba confundido. Esto definitivamente, eso fue en el año 100. Esta carta se escribió más o menos entre el año 90, 95 después de Cristo. Apenas había transcurrido unos años y ya con problemas de anticristos. Apenas. Ahí estaba la experiencia viva de que el Señor Jesucristo había caminado con ellos. Estaba Juan diciendo, pero si yo lo toqué, nos acabó de decir. Yo lo toqué con mis manos. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos, muchos de pronto mezclados dentro de las iglesias, con piel de oveja. Por eso quiero ayudarte a identificarlos.
Oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Mire lo que reconoce Juan. Salieron de nosotros. Leyeron tanto, le creyeron más a los estudios que a la misma palabra. Divagaron en muchas cosas y salieron de nosotros. Porque si hubiesen sido, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si fueran de nosotros, permanecerían con nosotros. Por eso ya no están. Y en el 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega de Jesús, que Jesús es el Cristo? Ahí está la clave. Este es anticristo, el que niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí está la clave y cómo podemos identificarlos. Capítulo 3, léaselo todo. Lo hermoso de ser hijos de Dios. En el grupo de varones hablábamos la semana antepasada. ¿Criatura o hijo? ¿Somos criaturas o somos hijos? Somos hijos, amén. Léase todo ese capítulo para saber los privilegios de ser hijo de Dios. Los privilegios de ser hijo de Dios. En otras palabras, el papá ve que el hijo crece y le dice, el papá bueno, que es Dios en este ejemplo, pero hablábamos de nuestros padres terrenales. El papá bueno dice, hijo, yo he diseñado unas normas para ti porque quiero que te vaya bien en la vida. Tal cual como le daba Pablo a Timoteo, yo quiero que te vaya bien y que prosperes. Como un padre a un hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Discúlpenme que no estoy viendo el número del versículo, porque me tocó conseguir lámpara o aumentarle a las gafas. Pero dice por ahí el 9. Todo aquel que es nacido de Dios, somos hijos de Dios, nuevas criaturas. Acuérdense del encuentro con Nicodemo, acuérdese Antonio del bautismo. Eres nueva criatura desde ese momento, ¿verdad? Ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el linaje de Dios permanece en él. El linaje se usa para la descendencia con orgullo, esa de la buena descendencia, de la sangre azul, del linaje de los hijos escogidos del Señor. Amén. Hijos del Rey. Ahí sí, somos hijos del Rey. Ese es hermoso todo ese capítulo 3. En el 4 nos habla del Espíritu. Aprendamos a identificar todos los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu. El gnosticismo. Todo se vale. Yo creo a Dios a mi manera. En todo lado, como ya la Organización Mundial de la Salud reconoció que lo que me hace falta es llenar ese vacío espiritual, pues espiritual con E minúscula y lo que sea. Afuera, cantidad de ofertas. Cantidad. Pero aprende a identificar entre el Espíritu de Dios y aquellos espíritus que te enredan, porque eso es en realidad, que te enredan. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced ahora sí el Espíritu con E mayúscula de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ese es el Espíritu de Dios.
Dios es amor. Versículo 7, creo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor, pero no amor de sentimiento. Dios es amor de la cruz. Ese fue el amor. ¿Quieres que te demuestre que te ame? Allá voy. No de sentimiento, no de melcochería. Es que yo te amo y a la primera dificultad, como dicen por ahí, eso no era amor, eso era otra cosa. Que el amor de Dios reine en nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y dice en el 19, nosotros le amamos, ni siquiera podemos jactarnos de decir que le amamos a Dios, porque Él dice, nosotros le amamos. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. No te jactes de decir que lo amas. Yo amo a Dios, yo busqué a Dios. No, Dios te ama y Dios te buscó. A mí me trajo el Señor aquí. Yo duré por mucho tiempo diciendo, es que yo voy a la iglesia, yo busqué al Señor. Yo estoy cambiando. Y con ese pecho así altivo, y el Señor, espere tantico, hasta que no agaches cabeza y reconozcas que yo fui quien te trajo, que es por mí que estás aquí, porque eres tan engreído que ni siquiera eres capaz de reconocer eso. Y eso es lo que más nos separa de Dios, de la comunión con Dios. Eso es lo que más nos separa, nuestro orgullo, esa soberbia, esa altivez. Busque de Dios como yo busqué de Dios. Por eso es que a veces las evangelizaciones ni nos salen, hermanos. Mire, porque anda en pecado. Deje ese pecado. Yo sí dejé el pecado. Ahí está nuestra trampita. Yo sí dejé el pecado. Has dejado el pecado. Y vamos ahora sí otra vez a al primer capítulo de esta epístola. Bueno, ustedes se la saben, primera de Juan 1, 8 y 9. Dice en el 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre, ahí empieza el mensaje, para aquellos que quieren restaurar su comunión con Dios. ¿Queremos restaurar nuestra comunión con Dios? Amén. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y mire la exhortación de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, que era lo que les estaba diciendo yo ahorita, hermano, deje de pecar. Yo sí ya dejé de pecar. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo más grave. Engaña al otro, pero engañarse a sí mismo, ¿qué resultado puede dar? Lo engaña en una conversación y ese hermano se va admirado. ¡Wow! Pero Jaime, qué santidad. Se va engañado. El problema me queda es a mí. El problema queda conmigo. La verdad no está en mí, en nosotros. La verdad no está. Y ahí viene lo que ofrece el Señor Jesucristo. Confesemos nuestros pecados. Yo sé que a veces es complicado. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que tenemos esa piedrita en el zapato y sabemos que ahí la llevamos, y de pronto quitarnos el zapato y limpiarlo y sacar la piedrita y levantarla y decir, Señor, esto rompe mi comunión contigo. Y ojo, como vamos a restaurar la comunión, entonces nos vamos a poner de acuerdo con Él en lo que esa piedrita significa. Porque Él, esa piedrita, te dice, hijo, esa piedrita en tu zapato te saca ampolla, no te deja caminar, te está martirizando el pie. Yo quiero que la saques. Por eso es que te digo que la saques, no porque yo quiera imponer mi voluntad sobre ti. Es que a ti te hace bien que te quites esa piedrita.
Ay, Señor, yo creo que sí. Ya es hora de ponerme de acuerdo contigo y esta piedrita la voy a sacar. Y si confieso mi pecado delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarme, para limpiarme, para hacerme libre, para permitir que yo tenga comunión con Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Ahí viene el disfrute de nuestra comunión. Fíjese que esto lo dejamos para el final. ¿Para qué andamos repitiendo las promesas de primeras? Si son las primeras que nos aprendemos y es la que más nos gusta. Qué hermosas esas promesas, andamos en victoria con el Señor. Pero mire por todo lo que hemos tenido que pasar para poder entrar a este versículo. Y esta es la confianza, ahora sí ya restauré mi comunión con Dios y ahora sí tengo confianza en Él. Señor, permíteme decirte, esta es la confianza que tengo en Él. Que si te pido alguna cosa, otra cascarita, conforme a tu voluntad. Pero bueno, Señor, conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y si sabemos que tú me oyes en cualquiera cosa que pidamos, de acuerdo a tu voluntad, un paréntesis allí, de acuerdo a tu voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No antes, no antes. Decía Spurgeon, el príncipe de la predicación, decía, aquellos que declaran este versículo, 1 Juan 5, 14, 15, tienen que haber caminado como Enoc. ¿Cuántos años caminó Enoc con el Señor? Por allá en Génesis, ¿recuerdan? Más de 300 años caminó Enoc con el Señor. Dice Spurgeon, esa palabra es para ellos. Yo todavía no me atrevo. Y dice caminó, no Dios lo arrastró, Dios lo empujó. No, él caminó, libremente caminó. Porque andaba de acuerdo con Dios. Yo no me quiero ir de tu presencia, Señor, y por eso ya sabemos qué le pasó a Enoc. Ese precioso premio. Hermanos, cuando vayamos a oración, acordémonos de esto. Pero mejor, cuando vayamos a restaurar nuestra comunión con Dios, acordémonos que esto, el arrepentimiento, es constante. No hay un pasaje de la Biblia que exprese más nuestra comunión con Dios que la parábola del Hijo. Lucas 15, para quienes quieran buscarla en casa, la anotan, la buscan. Y claro, lo más bello de esa parábola fue cuando el padre lo vio a la vista y dijo, allá viene mi hijo, ven, y salió corriendo a abrazarlo. Sí, eso es lo más bonito. Y después el banquete, muy bonito todo eso. Pero ¿sabe cuál fue la palabra más bella? Cuando estaba comiéndose las perdices de los cerdos y dijo, ¿yo qué hago aquí? Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el pasaje más bonito de esa parábola, cuando nos arrepentimos de corazón. Yo no sé qué haya pasado en tu relación con tu papá, que indudablemente marcó la relación con tu mamá y con tus hermanos. No sabemos si fue negligencia de él o muchas veces, como ese hijo pródigo, no lo supimos valorar. No supimos todo lo que él había predispuesto para nuestro goce y nuestro disfrute con él. Y arrancamos la adolescencia altivos y soberbios, para después tener que ir a reconstruir casi sobre la tumba esa relación. En el ejemplo mío, gracias a Dios, yo me gocé a mi padre desde que soy creyente. Porque fue Dios quien puso en mi corazón el restaurar mi comunión con Él. Apenas yo me alejé de Él, ya empezaba yo a sufrir, porque Él decía, hijo, apágueme esa luz que me está gastando energía.
Pero cuando yo me alejé de él, me tocó ir a pagar mi propio recibo de energía. Y ahí dije, como que tenía razón. Y así sucesivamente, con todos los ejercicios siguientes, empecé a darle la razón a todo lo que él decía. Hasta que entendí que no hay otra forma sino ir a buscarlo y decirle, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que te pongas de pie. Este es un centro de desarrollo familiar. Si tienes a tu padre a tu lado, a tu madre, quiero que lo abraces. Quiero que lo busques y lo abraces. Madre con hijas, padre con hijos, esposos. Este es un centro de desarrollo familiar. No estoy pidiendo nada que no se pueda hacer en pandemia. Usted convive con él. Y quienes estamos solitos, sentimos ese abrazo del Padre. Él nos está abrazando en este momento. Hoy, Señor, estos corazones cansados de caminar sin Ti, nos rendimos ante Ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque en nuestro egocentrismo hemos dicho muchas veces que tenemos comunión contigo. Y a veces no es así, por no decir que siempre. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tú nos pides amar a nuestros semejantes, solo si tu amor habita en mí. Y por eso me cuesta tanto trabajo amar a mi esposa, a mi esposo, a mi papá, a mi hijo. Hoy queremos reconstruir esa comunión no solo contigo, Padre, la comunión con el Padre queremos restaurar hoy, sino que también queremos restaurar nuestra comunión aún con el que no está aquí. Tú estás conectado en la sala virtual de nuestra reunión hoy. Allí en tu casa, abraza a los tuyos, a los que tienes ahí cerca. O piensa en los que no están contigo, pero que les amas y que no has podido demostrarles tu amor. Perdónanos porque nos hemos vuelto tan duros que nos cuesta manifestarle un te amo de corazón al que habita conmigo, al que vive conmigo, a mi hija, a mi hijo, a mi padre. Nos llenamos de una frialdad que hoy, a través del apóstol Juan, nos has demostrado que no viene de ti. Tú eres un Dios de amor. Eso fue lo que mejor caracterizó el evangelio del apóstol Juan. Es un Dios de amor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a restaurar nuestras relaciones, Padre. Ayúdanos a pedir perdón a quien hayamos ofendido. Perdónanos. Perdónanos. Y hoy queremos restaurar nuestra comunión contigo y restaurar nuestra comunión con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, porque tú eres un Dios de amor y eso es lo que tú haces en esta iglesia, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Él, para Él, por Él